días a todas y todos ustedes. Inicialmente me permito agradecer la generosa invitación que me han formulado dos colegas y amigos entusiastas que han convocado a este seminario virtual sobre Derecho Procesal Constitucional, al maestro Edgar Caballero y al doctor Giovanni Figueroa, ambos amigos entrañables a quienes admiro profundamente. Por supuesto, este seminario virtual tiene por objetivo discutir y analizar sobre temas comunes que tenemos todas y todos en materia de derecho procesal constitucional. Adicionalmente, me permito dar la bienvenida y agradecer la participación de todas y todos ustedes quienes se suman de forma remota a este seminario virtual, esperando pueda ser de utilidad y pueda ser fructífero en su formación académica a partir de los análisis que sobre todo vayan encaminados a plantear nuevos desafíos de la justicia constitucional. El tema que me he propuesto analizar solo a manera de charla está vinculado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es un tema bastante interesante porque ha propiciado el desarrollo y contenido de diversos derechos como son la salud, la vivienda, el trabajo, el derecho al agua y, por ejemplo, en casos emblemáticos ha dispuesto e interpretado sobre casos específicos como pudieran ser las personas con discapacidad o en recientes asuntos que van vinculados a comunidades indígenas, el derecho al agua, el derecho a la propiedad y el derecho a un medio ambiente sano. Por supuesto, este desarrollo no se da de la noche a la mañana. Hay que decir que la actual conformación de la Corte Interamericana ha sido proclive al señalar la justiciabilidad directa de este tipo de derechos ante las instancias judiciales. Todo ello al tenor de las obligaciones generales y deberes específicos que tienen los estados frente a este tipo de compromisos internacionales. Por supuesto, como lo he señalado, el camino no ha sido sencillo. Básicamente, el punto de partida es el siguiente. Solo a manera de corolario me permitiré señalar que la Convención Americana de Derechos Humanos, además de su preámbulo, se integra por 3 apartados. El tercer capítulo está destinado a los derechos económicos, sociales y culturales y se denomina sobre el desarrollo progresivo. Este apartado se integra por un artículo, que es el artículo 26, y que por supuesto es el que detona todo este ejercicio interpretativo al tenor de estos derechos. Sin embargo, el artículo 26 hace una remisión directa a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. De manera textual me voy a permitir señalar su contenido. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por la vía legislativa y otros medios apropiados. Estas posiciones han generado un amplio debate. ¿En torno a qué se da el debate? En torno a la posibilidad de que este tipo de derechos puedan ser justiciables y ejercidos de forma directa a partir de la propia Convención Americana. Lo cierto es que, como lo he mencionado, el papel que ha tenido la actual conformación de la Corte Interamericana ha generado un amplio debate y una amplia doctrina en torno al contenido de este tipo de derechos. Baste, por ejemplo, señalar lo siguiente. El caso Acevedo Buendía, un caso donde se empieza a discutir sobre este tipo de derechos
en el cual se ordenaban algunas medidas encaminadas a nivelar las pensiones. Es importante decir que la Corte Interamericana de forma reiterada ha señalado que los derechos civiles y políticos tienen que verse de forma integral con los derechos económicos, sociales y culturales. Existe un principio de interdependencia, por lo tanto, tienen que verse en este sentido integral. Por supuesto, este caso fue detonante porque propicia una importante discusión que ya hemos anunciado, pero que sobre todo se ve materializada en el caso Suárez Peralta versus Ecuador. Hay un voto del juez Eduardo Ferrer MacGregor, un voto importante que va encaminado a discutir justamente sobre la justiciabilidad directa que puede propiciarse a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en torno a este tipo de derechos, afirmando por supuesto elementos importantes, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales tienen que verse desde su dimensión individual, desde una dimensión colectiva. Tienen que entenderse como un binomio a partir de derechos civiles y políticos con este tipo de derechos y desde luego se circunscriben, como lo hemos señalado inicialmente, a las obligaciones generales que tienen los estados y a los deberes específicos. A su vez, deben considerar elementos importantes como son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Esto representa la posibilidad de que este tipo de derechos sean ejercidos de forma real y material por parte de todas las personas. Su exigibilidad y su especial justiciabilidad, diríamos, sobre todo debe verse como una posibilidad de que las personas puedan acudir ante un órgano judicial a exigir su aplicación directa. El caso Suárez Peralta no solamente fue el que detona este desarrollo a partir de este importante voto. 2 años más tarde, después de 2013, en 2015, nuevamente la Corte Interamericana se pronuncia en un caso que es el asunto González Luis y otros versus Ecuador. Este asunto refiere que la víctima fue contagiada de VIH a través de un banco de sangre que formaba parte de la Cruz Roja en un hospital privado. Cuando la víctima se contagia tenía 3 años y cuando tiene 5 años se incorpora a un centro escolar. Los directivos de este centro escolar le impiden el que continúe con su preparación académica por señalar que esta niña tenía una enfermedad que era el VIH. Este caso es relevante porque es el primer asunto en el cual la Corte Interamericana se pronuncia en una sentencia, en un caso de discriminación, señalando que hoy hay una violación al derecho a la educación. Y adicionalmente a esto, señala que hay una violación al protocolo adicional de la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador. El asunto es relevante en torno a los derechos económicos, sociales y culturales porque hay un desarrollo interpretativo muy interesante en torno a este derecho a la educación. Retoma la idea que había sido planteada desde el caso Peralta, y a partir de este desarrollo es que podemos entender algunos conceptos que puntualizamos desde otros contextos como podría ser la igualdad, la no discriminación o algunos desarrollos conceptuales que se dan en torno a esta sentencia como son la interseccionalidad, que motiva violaciones múltiples a víctimas que pueden contener diversas características que las hacen aún más vulnerables. Por supuesto, este desarrollo interpretativo no queda ahí. Aparte del caso González Luis y otros en 2015, 2 años más tarde, la Corte Interamericana nuevamente vuelve a pronunciarse en un asunto sobre estabilidad laboral en el empleo.
La Corte, en la sentencia del caso Lagos del Campo versus Perú, declara violado de forma directa y por vez primera el artículo 26, que hemos referido inicialmente, que es el desarrollo y todo el contenido que tiene la propia Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalando que había sido violentado en virtud de que Alfredo Lagos del Campo había sido despedido injustificadamente. Alfredo Lagos del Campo formaba parte de un comité electoral y en una entrevista que hace a una revista en su país alega presuntas anomalías que se daban por parte de sus directivos en alguna contienda electoral. Estas expresiones le sirvieron para que pues las autoridades de su empresa, de esa comunidad industrial, pudieran señalar que él había incurrido en una falta, había sido sancionado y por lo tanto despedido. Inicialmente él se inconforma ante un órgano judicial laboral. Ese órgano judicial laboral en primera instancia declara que Alfredo ha sido despedido injustificadamente, pero en una segunda instancia hay una modificación a la decisión inicial, señalando que el despido y la sanción han sido justificados. En todos los procesos judiciales que se desarrollan al interior del Estado, en este caso, se confirma la resolución de la segunda instancia, por lo tanto, el asunto llega a la Corte Interamericana. Este caso es relevante porque, como lo señalé inicialmente, hay un desarrollo interesante sobre la estabilidad laboral en el empleo, sobre derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Y nuevamente la Corte Interamericana confirma, por supuesto, que existe una lectura integral tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales. Pero además, este caso es especialmente interesante porque por vez primera se declara violado el artículo 26 de la Convención Americana. 2 años más tarde, por supuesto, se presenta un nuevo asunto, que es el caso Poblete Vilches versus Chile. Este caso es especialmente interesante porque refiere la interpretación de derechos muy interesantes que se dan en torno al consentimiento informado, al acceso a la salud, a la integridad personal y se desarrolla un concepto de derecho a la salud como derecho social autónomo, especialmente en tratándose de personas con una mayor especial vulnerabilidad, es decir, las personas mayores gozan de un nivel reforzado de protección. Vinicio Antonio Poblete era un adulto mayor que acude a un hospital público. En ese hospital público no encuentra la satisfacción de ese derecho a la salud. Tenía que ver con el uso de un respirador artificial. Plantea una necesidad vital para el Estado y en virtud de que no le es proporcionado, el adulto mayor muere y se empieza a desarrollar un contenido importante sobre la obligación que tienen los estados, dada al tenor de la propia Convención Americana, de acuerdo a este tipo de derecho autónomo y social a la salud y su contenido. Por supuesto, se vuelve a reafirmar esta obligación que tienen todos los estados de cumplir con las obligaciones impostergables y no ponderables de cumplimiento a los derechos a la salud, y por supuesto hay un pronunciamiento de la violación del derecho a la salud del adulto mayor. Me parece que este es un asunto que detona un desarrollo jurisprudencial interesante y que se suma a los otros criterios que dan lugar a este contenido interpretativo valioso que ha tenido la Corte Interamericana. Por supuesto, como todas las discusiones, no ha sido del todo fácil. Entender que estos desarrollos interpretativos son relevantes
nos propicia comprender, sobre todo al tenor de este seminario virtual de el Derecho Procesal Constitucional, entender que hoy existe una incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional y por lo tanto este desarrollo interpretativo que se da al tenor de la Corte Interamericana importa e impacta de forma directa en el cumplimiento también de los derechos a nivel interno, porque es una referencia directa, es fuente directa de derecho la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana. Finalmente, para sumar a este desarrollo interpretativo que se da en la Corte Interamericana, recientemente en este año se acaba de resolver un caso que vincula a las comunidades indígenas, miembros de una asociación denominada Tierra Nueva versus Argentina. Este caso señala la construcción de un puente internacional por parte del Estado en las comunidades indígenas. Y este asunto viene a sumarse a todos estos criterios interpretativos que ha hecho la Corte Interamericana, porque por vez primera la Corte Interamericana resuelve no solamente de derechos económicos, sociales y culturales solo en el tenor de lo individual, sino en esta dimensión colectiva, pero además se pronuncia sobre el medio ambiente sano, que también forma el caudal de este tipo de derechos. En este sentido, entonces, hoy es posible afirmar que esta jurisprudencia tan progresiva de derechos económicos, sociales y culturales hoy detona un nuevo entendimiento de este tipo de derechos. Hemos dejado de ver a los derechos como simples normas programáticas y hoy nos es posible afirmar que son genuinos derechos exigibles ante instancias judiciales de forma directa. Espero que esta discusión haya propiciado importantes reflexiones para todas y todos ustedes. Muchas gracias.